Bendiciones, amados y amadas, que el gozo, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas, sobre sus hogares. Ese es el deseo de mi corazón, en el nombre de Jesús. Que ese socorro, ese pronto auxilio siempre pueda llegar a su vida cuando usted lo necesite. Así como estaba ese auxilio presente, ese socorro presente para el siervo David, lo está para usted y para mí. Así que nosotros podemos tener esa confianza de contar con esa ayuda de nuestro Dios siempre que lo necesitemos. Quiero en este momento compartir una pequeña porción de la palabra, un consejo de la palabra basado en 2 versículos, no más, 2 versículos de la palabra del Señor que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 6, el versículo 22 y versículo 23. Pero como siempre lo hago, quiero presentar delante del Señor este tiempo y pedir la dirección de su Espíritu Santo. Amado mío, maravilloso Espíritu Santo, gracias te doy una vez más porque sé que cuento con tu guianza, con tu apoyo. Por eso te ruego en esta hora que tomes todo control. Yo rindo mi voluntad delante de su presencia, amado Espíritu de Dios, para que sea su voluntad, para que sea el propósito de mi Dios y no mi voluntad. Anhelo, Señor, honrarte, exaltarte, obedecerte, Señor, cada momento de mi vida. Es un privilegio para mí, Papito Dios, poder compartir, Señor, el consejo de tu palabra, Señor, el consejo que nos quiere dar en este momento, Señor, tu palabra. Porque yo digo nos quiere dar porque tu palabra me aconseja a mí, Señor. En primer lugar, yo me apropio de la palabra, Señor. Y quiero así compartirlo, Señor, como me has estado permitiendo, Dios mío, compartirlo con mi amada y mi amada, que disponen su tiempo, su corazón en primer lugar, Señor, delante de usted para recibir, Señor, tu palabra, ya que no les hablo ni les voy a hablar nunca, Señor, de un libro ahí, de historias cualquiera, sino de tu santa y poderosa palabra. Por eso te pido, amado Espíritu Santo, que fluyas a través de mis palabras, que me tomes como ese instrumento, como ese vehículo para que pueda correr la palabra tuya, amado Dios, a través de mí hasta el corazón, hasta el alma, hasta lo más profundo, Señor, del ser de cada uno de aquellos que nos dispongamos, Señor, a escuchar y recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Padre bendito, mira, oh Dios mío, te pido una vez más, Señor, por mis amados oyentes, Señor. Mira la situación, yo no conozco la situación de ellos, yo no sé cómo se encuentran, Señor, pero tú lo sabes todo, amado mío. Por eso te ruego en esta hora, Dios, que vengas trayendo tu grande misericordia, Señor, a la vida de cada uno de aquellos que te está clamando, que tiene una petición presentada delante de usted, Señor. Aquel que está ahí quizás, Señor, sin ánimo, sin fuerzas, sin deseo ni siquiera de hablar contigo, Señor, pero que te está necesitando urgentemente. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, tócale, llénale en esta hora, fortalécele, renuévale las fuerzas y levántalo, que esas fuerzas como de búfalo, Señor, que dice tu palabra que hay para nosotros, que esas nuevas fuerzas que hay para el cansado, para el debilitado, aún para el que ya no tiene ninguna fuerza, Señor, dice tu palabra que hay nuevas fuerzas, que en el nombre de Jesús, en esta hora que mi amado, que mi amada escucha, oh Dios mío, mi voz llegue a él, Señor, a ella, amado mío precioso, esas fuerzas de parte tuya, Señor, esa misericordia tuya, ese toque tuyo, Señor, en la vida de él y de ella. Es el deseo de mi corazón, Papito Dios, y te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, mis amados, como les acabo de decir, en el libro de Romanos, capítulo 6, el versículo 22 y versículo 23 dice así la palabra del Señor. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad o la santificación y como fin la vida eterna.
porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Porque la paga del pecado es muerte. Ok, mis amados, yo he venido enfatizando o sacando pequeñas pinceladas en base a lo que es la urgencia, la necesidad que tenemos nosotros de buscar la santidad, de santificarnos, como lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque el que no se santifica sigue viviendo una vida mundana, sigue viviendo una vida de pecado, sigue viviendo una vida apartada de Dios. Por lo tanto, el pecado produce fruto. El pecado va a dar su fruto y ese fruto del pecado es la muerte o el fin del pecado, del pecador que sigue viviendo en pecado es la muerte, es la condenación. Porque la paga del pecado es muerte. Dice ahora nosotros que hemos venido a la libertad, que hemos venido a ser hijos de Dios. Yo lo voy a decir en mis palabras, nuestra meta o nuestra labor, nuestra tarea es la santificación. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la grande tarea de día con día santificarnos, ir buscando la santidad, ir apartándonos del pecado. Y usted dirá, ¿pero qué será que esta señora en una mayoría de sus videos habla de la santidad y del pecado y de la santidad? ¿Por qué será que no cambia el tema? Porque hay cosas muy importantes en la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es sumamente importante. Pero yo creo que si hay algo importante que nosotros debemos de meditar, que la palabra de Dios nos habla, es en cuanto a la santidad o en cuanto al peligro del pecado. Y yo lo veo así. Una mayoría tenemos el conocimiento por lo menos de oídas, no porque seamos científicos, porque seamos médicos, porque estudiemos la medicina ni nada parecido, pero una mayoría tenemos el conocimiento de lo que es esa fea enfermedad llamada cáncer, los diferentes tipos de cánceres que hay. Pero el cáncer produce células, por decirlo de alguna forma, las cuales van multiplicándose en el cuerpo de la persona, cual sea la área en la que están, y se van expandiendo y se va expandiendo. Y si no se opera, si no se combate con los debidos tratamientos como la quimioterapia o radioterapia o qué sé yo qué, pues va a seguir cada vez creciendo más y abarcando más partes del cuerpo humano. Eso hace esa enfermedad llamada cáncer. Lo mismo o similar viene siendo lo que es el pecado. Y sobre todo hay algunos pecados, amados, hay algunos pecados los cuales se parecen mucho al cáncer. Por ejemplo, hay personas que están por ahí en el pecado, vamos por nombrar algunos, en el pecado de lo que es la mentira. El que tiene ese mal, ese pecado, esa enfermedad espiritual, la mentira lleva a la persona a otra mentira para salir del enredo de aquello, pega otra mentira. Pero esta mentira, cuando aquello se le quiere descubrir, entonces pega otra mentira. Va creciendo y creciendo y creciendo el estado de mentira en aquella persona. Se va haciendo un mentiroso practicante y algunos se hacen profesionales. Hay personas que uno los ve conversando, los ve diciendo algo, los ve explicando algo, contando algo, y si uno no los conoce o si uno no tiene discernimiento del Espíritu de Dios, lo engañan.
porque son practicantes especialistas en mentir. Y ya las mentiras que ellos cuentan, que ellos dicen, ya ellos mismos se las han hecho una realidad y la cuentan como contar usted o yo una realidad. Eso es muy similar al cáncer. Va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Como aquel cáncer que empieza pequeño, pero que empieza a generar más células cancerígenas y a crecer más y a crecer más y a crecer más y a expandirse. Así es el pecado de la mentira. Así es el pecado de los vicios, por ejemplo. El vicio se inicia pequeño, como por probar, como por hacer algo diferente, como por complacer a alguien. Pero aquel vicio va generando deseo, ansiedad de más, de estarlo haciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Como el cáncer. Por eso pongo esta comparación de esta enfermedad conocida. Qué peligroso, porque así o más todavía diría yo, el cáncer es una enfermedad muy peligrosa, muy mortal, muy mortífera, que lleva a muchos a la muerte. Pero también estos pecados que son similares al cáncer, que tienen una función similar al cáncer, son tan peligrosos y tan mortíferos que si usted no sale de ello, puede encontrarse en una fase terminal espiritual en este momento. Puede que alguien que me escuche se esté encontrando en una fase terminal de muerte de cáncer espiritual. ¿Por qué en una fase terminal? Porque si ya esto lo ha ido controlando y ha ido abarcando su estilo de vida, la persona que la agarra aquel pecado, llámese vicio, llámese mentira, llámese pornografía, y que sienten que no pueden estar sin aquello, están corriendo el riesgo de no poder volver a salir de eso, como alguien que entra en un vicio, en una drogadicción, y ya no puede salir de ello. Trata, pero siente que no puede, que es totalmente controlado y dominado, llevado a aquel pecado. Entonces es un peligro tremendo, porque estas cosas no solamente pueden generar muerte física, sino muerte espiritual. Hablemos de las drogas. Las drogas pueden generar muerte física, pero también pueden generar muerte espiritual. ¿Cuáles otros pecados hay que son similares a un cáncer? Una mayoría de ellos, pero vamos, como les dije, vamos a nombrar algunos. Ya les hablé de la mentira, ya les hablé de las drogas, lo que es el adulterio, lo que es la pornografía. No es que de una vez aquello ya está expandido, no, es algo que conforme van pasando los días, las semanas, los meses, los años, se va expandiendo. Igual que la enfermedad, empezó un pequeño quiste o un pequeño tumor cancerígeno, pero esto fue desarrollando, fue tomando las células del cuerpo, las fue infectando, fue enfermándolas, fue creciendo, fue abarcando órganos del cuerpo. Así el pecado, por ejemplo, lo que es el pecado de la pornografía. Hay quienes dicen, no, es que ver ahí una cosita, nada más así, cualquier cosita, cualquier pasadita ahí en una, no sé, en una página o en el Facebook o en alguna de las redes sociales, algo pero así, nada más de pasadita. Pero resulta que como esas enfermedades son iguales al cáncer, ellas van a ir generando un crecimiento en el cuerpo. En esto van a ir generando un crecimiento en el alma, en la mente. Ese crecimiento es un deseo de volver a ver aquello, de volver a sentir aquello, de estar pensando en aquello. Y va a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta poner en riesgo, en convertirse usted en una persona adicta a aquello, aquel deseo, aquello que empezó pequeño, que empezó por una casualidad, que empezó por un descuido, que empezó por una curiosidad,
que empezó, no sé, porque alguien le invitó a hacer o a ver o a probar algo. Drogas, adulterio, fornicación, mentira, chismes, ver pornografía. Muchos otros pecados más podríamos nombrar, podríamos buscar. Pero qué peligroso es eso. Qué peligroso es eso. Y le vuelvo a repetir, usted dirá, sí, pero es que esta señora casi que habla de lo mismo. Pero es que sí. No puedo dejar de hablar de que tenemos que alertarnos, tenemos que despertar, tenemos que tener cuidado. Porque el pecado anda viendo a ver a quién se le pega, a quién contagia, a quién atrapa. Porque ese es el plan de nuestro enemigo llamado Satanás. De que la gente sea abarcada por el pecado, sea enviciada al pecado, sea contaminada por el pecado, sea enfermada por el pecado cancerígenamente y llevarlos a la muerte. Cáncer espiritual. Algunos mortales, algunos que no han podido curarse y han desaparecido de esta vida, enfermos de cáncer espiritual, pecado. Y la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, yo tengo la responsabilidad, yo siento la responsabilidad de advertirle a usted, de aconsejarle a través de la palabra, de decirle, vea lo que nos dice la palabra. Hay un Salvador, hay un Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios Todopoderoso, que derramó su sangre por usted y por mí en la cruz del Calvario para sanarnos, no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra alma, de todo cáncer espiritual, de todo pecado diabólico que esté ahí infiltrado en su alma, queriéndole llevar a la muerte. Queriéndole decir, estás en fase terminal, no hay que hacer, no hay posibilidades, usted ya no puede salir de esto, usted es una persona que está en calle, que anda ahí como un mendigo, y usted ya no se puede levantar de eso porque el vicio ya lo destruyó, porque los vicios ya lo destruyeron, ya lo bloquearon por completo a una vida sana, a una vida libre, a una vida normal. Yo le digo, sí hay solución, y la solución se llama Cristo, sí hay sanidad. Y la sanidad se llama la sangre de Cristo, que nos sana, que nos limpia de todo cáncer espiritual, de todo pecado que ha sido apoderándose de usted, pero que la sangre de Cristo le puede libertar, le puede limpiar, le puede sanar. Y así como mi Dios Todopoderoso, mi Señor y Salvador, ha sanado a muchas personas de un cáncer físico, de una enfermedad de cáncer, de un espíritu de cáncer. Los ha sanado, los ha levantado, les ha cambiado el dictamen médico, el diagnóstico. Así lo puede hacer también espiritualmente hablando con usted. El Señor Jesús hoy le está diciendo, ven a mí. Si estás, a pesar de que dices ser cristiano, a pesar de que dices ser hija de Dios, ser hijo de Dios, tienes ahí un pecado que te atrapa, que es como un cáncer que no te suelta, que no te quiere dejar libre. Ven a mí, confiésamelo. Ven a mí que yo te quiero sanar, yo te quiero libertar, yo quiero sanar tu alma. Yo quiero sanar esa área de tu vida en la que han nacido células cancerígenas espiritualmente hablando. Llámese como se llame, el pecado que te ha estado agobiando. Porque el Señor dice que nosotros debemos de darnos a la tarea de santificarnos, de apartarnos del pecado, de limpiarnos a través de la sangre de Cristo que sigue siendo efectiva, que no deja de ser efectiva para limpiar, para perdonar pecados. Y que Él quiere que recordemos que el pecado tiene una paga, que el que está ahí en un pecado cancerígeno puede ir a la muerte espiritual, porque ese pecado, porque cualquier pecado tiene un fruto, tiene una paga y se llama muerte, se llama condenación, se llama infierno.
por la eternidad. Así que mi amado, mi amada que me escucha, yo le dejo con esto, con este consejo. Examina tu corazón, tu vida. Examina todo tu estilo de vida. Revísate. Muchas veces no nos gusta ir al médico a hacernos un chequeo físico. Y digo, no nos gusta porque a mí no me gusta. Pero sí sé que es importante para saber cómo está nuestro cuerpo, cómo está todo nuestro entorno a la salud. De igual manera o con más, diría yo, con más urgencia, nosotros necesitamos hacernos un chequeo espiritual. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que se está moviendo ahí en nuestro ser espiritual? ¿Habrá algún tipo de cáncer espiritual ahí que se esté moviendo, que se esté gestando? ¿O habrá una salud espiritual formidable, maravillosa, la cual honra y exalta a nuestro Señor y nos ayuda a nosotros a seguir manteniéndonos saludables, fuertes, vitales, espiritualmente hablando, donde el enemigo no puede hacer nada? Donde no puede lanzar ninguna enfermedad porque nosotros estamos fuertes, nuestras defensas espirituales están fuertes. Piénsalo, mi amado, mi amada. Es la palabra que nos dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Que el fruto que usted y yo estemos dando delante de Dios día con día sea santidad. Eso es lo que quiere decir esta palabra. El fruto que Dios está esperando de usted y de mí. El fruto que usted y yo tenemos que dar para poder esperar recibir la salvación por recompensa un día, por vida eterna. Ese fruto que tenemos que dar se llama santidad, porque sin santidad no logramos llegar a encontrarnos con nuestro Dios. Así que mi amado, mi amada, que ese sea el fruto que usted esté esforzándose por dar cada mañana, cada día, cada tarde, cada noche. Que ese sea la meta que nosotros tengamos en primer lugar, antes que cualquier meta, antes que metas económicas, antes que metas familiares, antes que metas para ayudar aún incluso este cuerpo saludable, llámese ejercicio, dieta, comida saludable. Que nuestra primer meta sea santificarnos cada día más y más, para exaltar al Señor y para nuestro propio beneficio, para que un día la eternidad nuestra sea con el Señor nuestro Dios. Porque si por lo contrario hay ahí cánceres espirituales que se llama pecado, dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Precioso mi Rey de Gloria, comparto, Señor, esta pequeña porción de la palabra, pero muy poderosa, que habla con toda claridad tu palabra, Señor. Nos asegura, oh mi Dios, que usted espera, ahora que nos has hecho libres a través del sacrificio tuyo, Señor Jesús. Usted, Padre, Hijo y Espíritu Santo, espera que nosotros como meta tengamos día a día santificarnos más. Santificarnos en nuestra forma de hablar, como lo he dicho muchas veces en estos videos. Santificarnos en nuestros pensamientos, en nuestra alma, nuestro espíritu y todo nuestro ser. Santificarnos en todo nuestro corazón, nuestra manera de conducirnos en esta vida, marcando la diferencia, siendo diferentes a los que no andan, Señor, delante de ti, oh Dios mío, rectamente. Espíritu Santo de Dios, trae convencimiento sobre mi amado, sobre mi amada. Si hay alguien que escucha esta palabra y que se analiza, que tiene por ahí un
cáncer espiritualmente hablando, algún pecado, llámese mentira, llámese lujuria, llámese pornografía, llámese adulterio, fornicación, llámese vicio alguno cual sea, porque no solamente las drogas son vicios, hay muchos vicios, así sea el teléfono, la televisión, lo que sea. Oh Dios mío, ¿cómo se llame ese pecado que es un cáncer espiritual? Que mi amado, mi amada sean convencidos a través tuyo, Espíritu Santo de Dios, que necesitan separarse, pedir auxilio, pedir sanidad al médico por excelencia que sana, que liberta el alma, que se llama Cristo Jesús, para que sus vidas no estén en riesgo de muerte. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo te lo ruego, Señor, glorifícate, cumple el propósito a través de tu palabra en cada uno de mis amados y en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Que el Señor le continúe bendiciendo, mi amado, mi amada. Y de verdad, préstele atención a la palabra. No se preocupe tanto por verme a mí, por ver mi sencillez o mi manera de exponer, sino que preocúpese y esfuércese, es mi consejo, por ver lo que dice la palabra, lo que la palabra le está aconsejando, lo que la palabra le está exhortando, lo que la palabra le está enseñando, lo que Dios a través de su palabra le está demandando. Que Dios le continúe bendiciendo. Recuerde que con Cristo todo lo podemos. Un abrazo a la distancia, mis amados. Que Dios les continúe bendiciendo más y más.